Hola Aranza, buenas noches. Hola Aranza, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? También aquí esperando la clase. ¿Cómo ves? Vamos a ver si no tardan tus compañeritas. Bien. Pues bueno, en lo que se van incorporando, voy a compartirte la presentación que no terminamos hace 8 días. Vamos a ver. Hace 8 días, pues estábamos hablando acerca de lo que eran las encuestas y veíamos varias características, pero no concluimos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué necesitamos para realizar una encuesta, que es realmente algo que no vimos, que vimos de manera muy rápida. Entonces, vamos a retomar, pues, este punto. Hola, Jenny. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ay, se me cayó mi pluma, permítanme. Aquí está. Jenny, Lupita. Ok. Bien. Pues bueno, entonces comentaba, hace 8 días, pues no terminamos de ver bien lo que era la encuesta. Nos faltaron algunas características. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a traer algún ejemplo? Pues para que viéramos cómo se elaboran, ¿verdad? Los cuestionarios. Y pues bueno, buscando hace 8 días, más bien en la semana, o no, el fin de semana que fui al pueblo. Hola Lupita, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Pues me encontré cuestionarios que yo hice, que yo elaboré de mi trabajo de investigación ya de hace algunos años. Entonces, pues se los voy a poner como ejemplo. No quiere decir que son los mejores, ¿verdad? Pero pues me encontré incluso todas las correcciones que me hizo en aquel momento mi asesora. Y pues bueno, no tengo como tal todo el trabajo porque en aquel entonces que se hacían a mano todavía, pues yo lo hacía a mano y luego lo pasaba a máquina, ya a computadora. Entonces ese archivo no sé ni dónde quedó. No me titulé por tesis, pero tuve que hacer el trabajo de investigación. Sin embargo, pues bueno, hice una entrevista, una encuesta de localidad, ¿sale? Y también hice un cuestionario pues para las personas. Entonces ahorita se los voy a mandar por WhatsApp fotos, ya les tomé fotos para que se las haga llegar y ustedes puedan ver cómo lo estructuré, ¿sí? Que les sirva de ejemplo, de algo puede servir, ¿verdad? Entonces vamos a ver, porque así como ustedes le van a sufrir, yo en algún momento también le tuve que sufrir, no crean que todo fue fácil. Perdón, como les comentaba, no me titulé por tesis, pero tuve que hacer un trabajo de investigación. Mi trabajo de investigación fue sobre el analfabetismo en comunidades indígenas. Para ese entonces seleccioné una localidad de Ixmiquilpan. Yo tuve que ir a la localidad varias veces a entrevistar a la gente, ¿no? A tomar las características de la localidad, fotografías y bueno, sí es algo pesado cuando elegimos pues muestras que no están cercanas a nosotros o dependiendo del problema, ¿no? Entonces, pues bueno, también todo eso es lo que hemos estado analizando, pues porque eso implica costos y demás. Pero bueno, antes de pasar al ejemplo, les comento, em, para realizar una encuesta, pues bueno, ya vimos que tenemos que delimitar el objetivo de la encuesta. Ya sabemos que esto relacionado con nuestro planteamiento de problema, con nuestra hipótesis y demás. Hola Irene, Tania, buenas noches. Aline, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, déjenme anotar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Y bien. Hola, licenciado, buenas Hola Irene, noches. buenas noches. Hola, Una hola. disculpa, licenciado. Tengo
muchos problemas de internet por unos cambios que están haciendo. Voy a tener mi cámara apagada, pero aquí estoy al pendiente. Una Ok. disculpa, licenciado. No se preocupen. Ahorita, de hecho, les voy a pedir. Hola, Antoine. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Sí, también. Bien, también. Gracias. ¿Ya de vacaciones? ¿Y si estás de vacaciones? Sí. Sí. Ah, muy bien. Pues juega mucho entonces en estas vacaciones. Adiós. Adiós, Antoine. Gracias, licenciado. Bien, de hecho les comentaba que ahorita les voy a enviar a WhatsApp a cada una de ustedes ejemplos de mi cuestionario que hice, de un cuestionario que hice por una investigación, y pues les voy a pedir que apaguen su cámara, ¿verdad? Para que puedan revisar el WhatsApp. Entonces, pero en unos momentos. Ahorita vamos a terminar de lo que es la encuesta. Hablábamos cómo su estructura. Tiene que ver con todo lo que es la muestra. Con esto les comentaba, por ejemplo, porque yo hice pues una encuesta y de acuerdo a la población a estudiar, pues es como se elaboran las preguntas, ¿no? Yo lo hice en una comunidad que habla ñañú, entonces yo tuve que buscar un intérprete porque había personas que no hablaban español, entonces para mí era difícil entender lo que ellos me querían decir, entonces tuve que acercarme a una persona que pues conocía la lengua y que pues les traducía lo que yo preguntaba y él me traducía pues lo que ellos me decían, ¿no? Entonces todos estos aspectos los tenemos que considerar porque si no, pues imagínense, si no sabemos de cómo recolectar la información, pues entonces nos va a ocasionar problemas. La información que se va a recolectar de acuerdo todo al tema, elaborar el cuestionario, que eso es importante, lo que les estaba hablando, cómo elaborar el cuestionario precisamente utilizando todos los tipos de preguntas que ya vimos, más las escalas que incluso vamos a ver ahorita. De hecho, pues de alguna manera las metemos sin necesidad a veces de saber que estamos utilizando una escala de ordenación o demás. ¿Cómo se recopilan los datos y cómo se procesan? Ahorita, por ejemplo, estaba yo checando que a sus compañeras de enfermería, en cuanto a recolección de información, les están pidiendo como que una tabla donde se especifiquen todos los ítems del cuestionario y de ahí, por ejemplo, un análisis por cada ítem, ¿no? Por ejemplo, de 10 personas, 5 en la pregunta 1 contestaron esto, por eso tal situación, ¿no? Analizar como que ítem por ítem. Sí, esto va a depender también de los asesores, sí, va a ser de acuerdo, pues puede ser a todo el cuestionario o de acuerdo a datos generales. Y pues ese análisis, precisamente el análisis nos lleva a realizar nuestras conclusiones precisamente de la información. Yo les comentaba que mi cuestionario pues era para ver el analfabetismo y pues de ahí pude yo ver por qué mucha gente, sobre todo adultos mayores, pues tenían esta condición de ser analfabetas y cómo se veían obligados pues, por ciertos programas a tener que estudiar en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, por ejemplo. Las preguntas que utilizamos, yo les comentaba, pues son preguntas abiertas, cerradas, opción de elección múltiple, aunque pues aquí entran también las escalas de ordenación. Yo en mis cuestionarios que hice hace años, ¿vale? Pues aquí como que creo que revolví un poquito, creo que se utilizó de ordenación, de lo demás. Ahorita en el ejemplo que les mande, pues van a poder checar. Ustedes disculparán la letra, ya saben que no escribo muy bonito en el ejemplo que les mande, y a veces, pues como nos van contestando, vamos escribiendo y pues a veces escribía yo rápido y de verdad pues ya no se puede entender. Creo que sí son legibles, pero ahorita lo vamos a ver. No les paso archivo porque les digo hace años que quién sabe dónde quedaron esos archivos, ¿sí? Entonces tengo el documento ahí encontré, pero no los tengo. Preguntas de identificación, de acción, de hecho, ¿sale? Aquí pues bueno, las de identificación, pues ya vimos todas estas, sobre todo van en la parte primera, casi siempre. En mi caso, pues bueno, vean, el cuestionario que yo hice, si es que se alcanza a medio ver, pues lleva el escudo de la institución, lo que era la secretaría, todos los datos de identificación y empiezo pues con lo que son los nombres o identificación de la persona que me va a contestar. En este caso, yo hice un cuestionario de localidad para saber las características de la localidad que yo estaba analizando y aparte hice una entrevista un cuestionario para mi muestra, para las personas como tal a las que yo iba a investigar. Yo hice 2 cuestionarios, sí, imagínense. Todavía me aventé a hacer 2. Pero eso no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así, ustedes las pueden hacer para su muestra. Preguntas de acción, ¿sale?
Como ustedes aquí tienen el ejemplo, por ejemplo, utilizó usted el subterráneo el mes pasado, aquí pues de lo que hacen las personas, preguntas de hecho, ¿sí? Con eventos precisos, concretos que hace o que tiene la persona, preguntas de información, ¿sí? Preguntas de intención y preguntas de opinión. Estos tipos de preguntas pues van relacionadas de pronto con las escalas de ordenación, con las escalas de intervalo que vamos a estar analizando. Entonces, todo esto es importante para que ustedes lo puedan relacionar con lo que es su trabajo de investigación. Ahora, algo muy importante es que dentro de las encuestas, los cuestionarios, pues vamos a utilizar las escalas de actitudes y opiniones. Estos sobre todo tienen mucho enfoque en el área de psicología y se utilizan mucho en la investigación social. De hecho, las que les dejé, bueno, creo que no todas han leído, espero que hayan leído porque pues solamente por ahí 2 me han entregado tarea. A veces ustedes han observado que no tienen calificación o que no les he enviado. No quiere decir que no he revisado sus tareas. Hasta el momento sé quién ya ahorita me envió tarea, quién no me ha enviado. Ya revisé de quienes me han enviado y que no, para que no piensen que ahí nada más se las voy almacenando, ¿no? Sí voy viendo cada quien, por ejemplo, ahora Irene, que siempre me entrega, no me ha entregado tareas en esta semana, por ejemplo, ¿verdad? Y no es reproche, Irene, pero me acostumbró, me malacostumbró. Bien, igual Jenny, ¿verdad? Que esta semana no me han entregado, pero bueno. Bien, seguimos entonces. Entonces, estos instrumentos que vamos a utilizar, pues tienen que ver más bien con la serie de preguntas que nosotros vamos a realizar. Y son de actitudes porque aquí vamos a analizar ciertas conductas que las personas tienen pues en la sociedad, ¿sí? Las conductas que vamos a mostrar. Aquí se trata de esta parte de analizar los fenómenos sociales a partir de los tests que nosotros aplicamos a las personas o los cuestionarios. Entonces, como les decía, esto tiene mucho que ver con la parte de la psicología, ¿sí? De hecho, las que les dejé tienen mucho más relación, no quiere decir que estas no. Y aquí, pues, importa mucho la opinión que vamos a obtener de cada una de las personas. Entonces, las primeras que tenemos son las escalas de ordenación, que tienen mucho que ver con las primeras escalas que vimos. ¿Sí recuerdan ustedes? La de intervalos, ordenación, ¿sí recuerdan estas escalas? ¿O no se acuerdan, chicas? Sí, ¿verdad? Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer precisamente con una escala de ordenación, pues es ordenar precisamente los reactivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen que yo les puse, pues dice de las siguientes posibles líneas de actuación del gobierno estatal, ordénalas desde la consideración menos importante a la que considere más importante. Le vamos a dar pues un orden a estas respuestas que nosotros tenemos aquí. Por eso es de ordenación. Ay, disculpen ustedes mi voz, pero hace rato estaba grabando otra clase y ya me estaba quedando ronco y entonces ya voy igual otra vez aquí. Una disculpa. Entonces, para eso nos van a servir estas de ordenación, ¿sale? Igual aquí, por ejemplo, ponte usted de 0 al 10, ¿cómo considera usted que debe ser un director central de cultura ideal? Aquí ustedes van a realizar o darle una calificación de acuerdo al puntaje que ustedes consideran, teniendo 0 como mínimo, 10 como máximo, ¿no? Entonces, pues estamos ordenando, por eso son escalas de ordenación, ¿sí? Entonces, pues vean cómo las pueden emplear. Así que, bueno, aquí tenemos otra, por ejemplo, del más importante al menos importante, ¿sí? Entonces, pues vean, qué es más importante, qué es menos importante, también se les da. Bueno, aquí tenemos dentro de estas escalas, perdón, lo que son, se me estaba pasando, las escalas de puntos, donde el sujeto debe puntuar según su aceptación o rechazo. Por eso este es de puntos, de 0 a 10. Vamos a dar puntos a, a el hecho fenómeno que estemos analizando, ¿sale? Esto va dentro de las escalas de ordenación. En el número 2 tenemos las escalas de ordenación o de clasificación directa, donde quien va a contestar ordena las palabras o conceptos de mayor a menor grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, que dice, ordene de más importante a menos importante, es como considera usted que es el director de la productora donde usted trabaja. Aquí, ordenar esta serie de palabras de acuerdo a un orden, de lo más importante al menos importante. Y esta es una escala, es dentro de la escala de ordenación, es de clasificación directa. Y tenemos a la 3,
que son las escalas de comparaciones binarias, donde aquí se utilizan una serie de palabras y se va a seleccionar cuál prefiere, ¿no? Por ejemplo, dice, a continuación se ofrecen varios pares de adjetivos. Para cada par, subraye cuál de las dos caracteriza mejor su trabajo como gestor cultural. Aquí nada más es una opción: divertido, monótono, desafiante, divertido, inteligente, variado. Sobre todo esto mucho lo vamos a ver en la parte de psicología, es donde encontramos que más esto. Esto lleva más elaboración todavía, entonces, pues por eso, ¿sí? Para que ustedes de pronto a lo mejor puedan incluir dentro de lo que es su trabajo. Ajá. Y tenemos a la escala, las escalas de intensidad, ¿sale? Las escalas de intensidad. Aquí es donde se van a apreciar o se van a observar las opiniones, ¿sí? Y, por ejemplo, en el que tenemos aquí, pues, en la pregunta dice, ¿cómo considera usted la programación del teatro español? Muy inadecuada, algo inadecuada, ni adecuada ni inadecuada, algo adecuada, muy inadecuada. Entonces, aquí solamente se va a tener una opción referente a o una opinión referente a un determinado tema. Pero las opciones, como ustedes ven, es de opción múltiple y esto marca la opinión de una persona, ¿sí? Entonces, en las escalas de ordenación, pues vamos a ordenar precisamente, y en las escalas de intensidades para saber opiniones acerca de un fenómeno. ¿Sí nos queda claro hasta ahí? ¿Y señoritas, dudas? ¿Quejas, sugerencias? ¿Ninguna? Ok. Bien, antes de pasar con lo que programé para esta clase, que ustedes ya investigaron, les voy a enviar a su WhatsApp las imágenes del ejemplo de cuestionario que yo hice, porque bueno, les aviso que ustedes pues, van a hacer cuestionario, ¿verdad? Entonces ya van a empezar a trabajar pues en lo que es su cuestionario que vamos a revisar al final, para que vayan haciendo sus borradores, para que al final no se les haga pesado realizar este cuestionario. Entonces voy a enviar 2 cuestionarios que yo hice, uno que fue para saber las características de localidad y otro que fue la entrevista que hice ya a mi muestra propiamente. Déjenme, nada más espero que vayan en orden, aunque no creo que se vayan en orden, ¿eh? Todo va a ir como que en desorden. Pero bueno, déjenme, se los voy a mandar para que, bueno, ahorita que les vayan llegando, si gustan ir apagando sus cámaras para que puedan manipular sus dispositivos si es que están mediante el celular y puedan observar, ¿sí? El ejemplo. Déjenme ver nada más aquí. Primero se lo mando a Irene. Vamos a ver a quién más está. Dulce. A ver, déjenme ver por qué ya. Dios mío. Buscar. A ver, les voy a ir enviando entonces para que vayan checando. Déjenme, voy a enviarles por grupo, ¿sale? Para que no haya problema. Espero que se vayan cargando. A ver, ahorita. Ok, entonces. Ahorita le debieron de haber llegado a Irene. Déjenme ver aquí. Entonces, voy para... Sí. Ok, ahorita le deben de llegar a Tania, Dulce, Aline. Voy, continúo entonces. Déjenme ver. Permítanme, porque ya saben que soy malo en tecnología. Ok, va para Jenny. Para Jenny. Para Cari. Licenciada, ¿puedo mandarle bueno, algunas ideas de cuestionario para que usted me los pueda revisar? Sí, claro que sí, por eso les estoy pidiendo que vayan haciendo sus machotes, sus borradores para ir checando y poder ir corrigiendo si Perfecto, algo, gracias. ¿sí? Ok.
Entonces, ¿quién dije? A ver, Cari. Muy bien. También para... ¿Quién está? Lupita. Bueno, para esa Lupita no era. A ver, déjenme ver aquí. Déjenme checar porque ya estoy enviando a quien no debe mandar. Una disculpa. Se me cruzan aquí mis contactos. A ver, otra vez. Voy para Jenny. Ok. Déjenme ver. Ok. Jenny. A ver, Lupita. Ok, Cari. Para Maricel. No está Angie, ¿verdad? Me dicen si ya les llegaron los archivos. A mí ya, profe. ¿Ya? Ok. Sí, igual a mí. ¿Sí? A mí Ok. también, profe. Bien, ok. Bien. No, pero creo que Sí, ¿a quién le falta? ¿Cari? sí, Sí, Cari. profe. Bueno, me indica, bueno, aquí me parece que ya te llegaron, pero bueno. Les envié uno que es un cuestionario de localidad. Pueden apagar sus cámaras si tienen el celular para que lo puedan manipular, ¿sale? Fue de una investigación que hice, yo hice lo que fue primero un cuestionario de localidad, esto para saber las condiciones, como pueden ver ustedes ahí, sociales, económicas y de infraestructuras, pues, que se tenía en esa localidad. Ya les comentaba yo que mi investigación, pues, fue sobre el analfabetismo en las comunidades indígenas. Seleccioné una comunidad del municipio de Ixmiquilpan que se llama Puerto de Ixtín. Tal vez Irene y Lupita por ahí de esos rumbos si lo hayan escuchado alguna vez. Esta comunidad, pues bueno, hablan la lengua ñañú y pues bueno, quise saber las características. Como ustedes ven, tengo datos del informante, está por secciones, datos del informante, ¿sí? Después, en la parte 2, lo que son infraestructura y servicios. Y pues bueno, viene una serie de preguntas abiertas donde pues pregunté cuáles son los servicios básicos que tenían. Ajá. Y si ustedes ven en la pregunta número 8 de la parte 2, pues aquí tengo ya preguntas con opciones, ¿sí? Y además descripciones de lo que encontré, ¿no? Por ejemplo, dice en esta localidad hay alumbrado público, perdón, calles pavimentadas, calles empedradas, pozo de agua comunitario, plaza o jardín, panteón, y aquí pues me sirvió para describir varios aspectos de la localidad. Esto me sirvió para hacer mi análisis y para que se entendiera el contexto de donde estaba yo haciendo la investigación. También si había oficina o agencia municipal, policía de la comunidad, cárcel o calabozo, por ejemplo. Vean todo lo que yo hice aquí en esta investigación, en este primer cuestionario. También si había tiendas, farmacias, papelerías. Acuérdense que pues mi idea era indagar todo sobre las características de la localidad, así que por eso puse este tipo de preguntas. Ajá, que tendría que ver con hechos que estábamos viendo, preguntas que estábamos viendo hace un momento que vamos a encontrar dentro de los cuestionarios o las encuestas que estaban acá arriba, precisamente. ¿Dónde estaban? Déjenme ver, estábamos analizando, ¿no? Preguntas de información, preguntas de intención, ¿sí? Aquí también pues encontramos, pero primer cuestionario fue realizado a un profesor que me brindó la información de la localidad, ¿vale? Ya que el delegado en ese momento no se encontraba y por esta razón el profesor me brindó toda la información y vean ustedes pues todo lo que yo recuperé en primera instancia de la localidad. Fue un cuestionario un poquito extenso, como ustedes lo ven, bueno, 4 apartados, pero con preguntas un poco extensas, entonces sí me llevé un poco de tiempo aquí. Y al final, pues bueno, para darle una
pues, ¿cómo les puedo decir? Pues que la gente se sintiera agradecida, pues escribí en ñañú, gracias, muchas gracias, que quiere decir la frase que ahí está, y esto por sugerencia de mi asesora en ese entonces, ¿sí? Para que, pues bueno, no sé hablar ñañú, yo no lo hablo, no lo entiendo, entonces pues no les podría pronunciar, no les haría la correcta pronunciación. El profesor que me contestó sí habla ñañú y la gente que me contestó habla ñañú. Había 2 personas que incluso no hablaban español. Sí, por eso les decía que yo necesité de este profesor, aparte me sirvió de traductor para pues tener toda la información de la comunidad. Ahora les voy a mandar imagen de la entrevista que yo hice ya a la muestra, que es un cuestionario mucho más corto. Déjenme ver por aquí. Déjenme ir a mi galería otra vez. Ok. Es un cuestionario más corto, también les puede servir de ejemplo. Voy a tratar de subirlo todo esto a Classroom también para que lo puedan tener ahí. Entonces déjenme ver otra vez. Déjenme checar. Aquí. Vamos a enviar a... Ok, ahorita les va a llegar primero a Jenny, Cari, Lupita, Aranza y Ali. Voy para enviarles a... Me faltan, a ver, déjenme ver aquí. Para... A ver, ¿para quién me falta? Tania, Dulce, Irene. Bien, este segundo, ay, creo que les envié 2 imágenes repetidas. A ver, déjenme checar qué hice. El segundo cuestionario solo son 3 hojitas. ¿Sí les llegaron esas? En el segundo cuestionario dice entrevista, ¿sí? ¿Sí les llegó, chicas? Sí, solo que, bueno, a mí se repitió una nada más. Ok, entonces, a ver, se repitió la portada, ¿verdad? Bueno, la Sí. primera página. A ver, Ujú. déjenme ver. Entonces les llegaron 3 o 4 para saber qué hice, porque... 4. Ah, ok, bueno, entonces Fueron les repetí, ¿verdad? Una. Ok, entonces descarten, pues una que se repitió. Bien, en el segundo cuestionario, que es la entrevista, pues bueno, aquí pueden ver que las preguntas pues ya cambian, puesto que aquí yo voy a recuperar información en cuanto a lo que tenía que ver con mi objetivo de investigación, con mi hipótesis, con mi planteamiento de problema, obviamente relacionado, ¿no? Y entonces tengo datos de identificación como el nombre completo. Cabe destacar, chicas, que esta investigación, bueno, esta entrevista, precisamente esta entrevista, yo no se las di a las personas porque precisamente fui con personas que no sabían leer y escribir, entonces pues ellas no me podían contestar a mano. Entonces yo fui a las casas de las personas, yo tuve que caminar, tuve que ir a las casitas, tuve que investigar, me eché hasta mis pulques porque me ofrecieron mis pulques en ese entonces de comer, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero me brindaron la información, pero yo tenía que ir contestando. En las personas que no sabían hablar español, pues el profesor me servía de traductor. Yo hacía la pregunta, él se las planteaba y le contestaban y me daban la respuesta. Y entonces, vean aquí, yo les pregunté cosas básicas como nada más su nombre, su edad, si tenían servicios médicos, apoyos o programas federales, si también en cuanto a problemas físicos o problemas para realizar ciertas actividades, van a decir y ustedes por qué esta pregunta, por ejemplo, ¿no? Pues porque se supone que estaba yo realizando la investigación en personas de adultos mayores, entonces, si en este momento nosotros quisiéramos, por ejemplo, o en ese momento yo pensaba, si quisieran ir a aprender a leer y escribir, pues a lo mejor ya iban a tener ciertas dificultades, por ejemplo, con la vista, ¿no? O para llegar a un lugar donde los citaran para ir a la escuela, ¿no? Para aprender,
problemas para comunicación. Entonces, por eso es que planteé esta pregunta, sí, que también me iba a servir como un dato para saber precisamente si podrían estar las personas dispuestas a aprender o no, el estado civil, trabajo. En cuanto a aquí, yo tengo mal planteada una pregunta y hasta ahorita que estoy checando, más bien que la chequé en la semana, pues está mal planteada la número 8, puesto que ya no hay, en ese momento no debí utilizar el término dialecto, sino lengua indígena, porque recuerden que son lenguas indígenas, ¿no? Entonces, aquí pues ni mi asesora ni yo pues lo percatamos en ese momento, ¿no? Este, y además, repetida, ¿no? Entonces vean ustedes nada más el error que tengo, ¿sí? Eso que yo hice ahí, no lo vayan a hacer ustedes, ¿vale? Y eso que lo revisaba yo y lo revisaba mi asesora, pero imagínense, también si hablaban español, si saben leer y escribir un recado. Por ejemplo, aquí lee poco, pero no sabe escribir. Por ejemplo, esta persona, aunque sabía leer, no sabía escribir, ¿sí? En este caso, la señora Guadalupe, que todavía me acuerdo de ella, las preguntas 12 y 13 no las contestamos porque ella aprendió a leer no por ir a la escuela, sino por experiencias de la vida, de salir a trabajar y eso, y ella aprendió a leer, pero por eso no pusimos hasta el último grado de estudios al que acudió, porque además era una comunidad en ese entonces todavía muy alejada, ¿no? Sin escuela y entonces pues no tenían acceso a la escuela. Ella me comentaba, por ejemplo, en cuanto a discriminación, porque eso también me iba a ayudar para mi análisis, ¿no? Para saber si la discriminación era objeto por lo que ella no había acudido a la escuela, pues ella me comentaba que ella no había sentido que hubiese tenido o sufrido discriminación, ¿sí? Porque no asistió a la escuela. Y bueno, datos nada más importantes para saber lo que era el analfabetismo. Un cuestionario muy corto, ¿sí? Realmente no es muy amplio, con lo más básico que a mí me servía para mi análisis. Entonces, espero que les puedan servir de ejemplo los dos, ¿sí? Yo sé que están, pero esto es de mi época de estudiante, entonces, pues así tampoco como que, no era el máximo cuestionario, ¿verdad? Imagínense, y aún así me lo regresaban y me lo regresaban porque estaba yo encontrando todas las observaciones que me hizo mi asesora en ese entonces. Y aquí, pues bueno, en este tambache de hojas que tengo, que encontré, pues están todas mis entrevistas que no se anexaron. Como les comentaba, no se anexaron porque yo no me titulé por tesis, entonces este trabajo no se engargoló, no se, solamente se hizo como un requisito de la escuela, pero no lo, no lo presenté, ¿sale? Entonces yo aquí tengo todas mis entrevistas que pensé que ya las había tirado y resulta que aquí están. ¿Sí? ¿Alguna duda en cómo se elabora un cuestionario? ¿Cómo le pueden hacer con su entrevista? Espero que les sirva de ejemplo. ¿Dudas, señoritas? Profe, entonces podemos poner, por ejemplo, bueno, es que en los ejemplos que usted nos manda, mezcló varios tipos de preguntas. ¿O es recomendable cualquiera o nada más seguir una sola? Pues se recomienda mezclar diferentes precisamente para obtener los datos que nosotros queremos. Por eso es que yo incluí diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Porque para empezar, pues era información que a mí me iba a servir y que sí, y que además para darle también lo que me explicaba en ese entonces mi asesora, mayor formalidad al formato. Si yo presento un cuestionario nada más como el que yo les hago a veces en la escuela de puras preguntas abiertas, pues hasta se ve cansado, tedioso y pesado, ¿no? Entonces, si le damos diferentes, por eso estamos viendo los diferentes tipos de preguntas para darle más dinamismo y obtener mayor información dentro de nuestros cuestionarios, ¿sí? Por eso es que pueden ustedes incluir todos los tipos de preguntas que a ustedes les sean necesarios para obtener la información, ¿sí? Para que no se vea también tan pobre el cuestionario, ¿sale? Me refiero para que ustedes pues también pues puedan tener pues en este momento la innovación, mejorar un cuestionario y realizarlo de mejor manera, ¿sí? Sí, Jenny, puedes utilizar los tipos de preguntas que tú requieras, ¿ok? Ok, profe. Muy Otra bien. duda.
¿Sí? Ay, perdón. Este es para evaluar, bueno, el cuestionario, es para evaluar Julio, o ya al No. final. El cuestionario, yo les estoy diciendo que empiecen a elaborar su, bueno, se le llama batería, machote, su borrador, si así lo quieren. Va a ser de evaluación final. Ya les había yo comentado que el cuestionario, la entrevista, la encuesta que se esté diseñando, pues va a ser para complementar la investigación que ustedes hicieron. No lo van a aplicar porque no lo vamos a poder aplicar, pero pues sí tener nuestros cuestionarios ahí estructurados, armados, y que ustedes pues puedan aprender a diseñar uno porque pues les va a tocar hacer. Entonces esa es la idea, que ustedes pues vayan diseñando, ¿sí? Entonces no es ahorita para evaluar, ¿sale? Es para que lo vayan trabajando y al final no se les haga pesado. Ah, bueno, Ok, sí, pero ok, para que Oiga, vean. licenciado, tengo ¿Sí? una duda. Sí, Irene. Por ejemplo, ahorita con esta situación, pues no podemos hacer una entrevista, una encuesta, pues, pues a las personas, una vez que ya los tengamos. ¿Lo vamos a poder hacer mediante plataformas? Si lo desean, lo pueden hacer mediante plataformas, pero entonces, Irene, aquí tendríamos que replantear, por ejemplo, o tu muestra en cuanto a tu investigación, porque hablábamos en caso de México, que bueno, sí lo podemos aplicar a algunos directores de la zona, si así lo deseas, por ejemplo, si tienes relación con algunos, y que te puedan contestar, como lo hicimos por medio de WhatsApp, por ejemplo. Puedes hacer llamada telefónica, puedes enviarla vía correo, ¿sí? Una conexión vía Zoom, Meet, o sea, hoy en día podemos usar la tecnología y veíamos que precisamente en la encuesta nos vamos a basar de otros medios para poderla aplicar si así lo deseas, Irene, para ver si funciona. Además, recuerden que para esto darnos veracidad, algo que tuvimos que hacer y que también yo hice en su momento, es la prueba piloto para ver si me estaba dando la información que yo requería. Podemos hacerla como prueba piloto, Irene, si gustas. Ok, licenciado. Y por ejemplo, ¿cuántas entrevistas o cuántas mínimo Mínimo. nos recomiendan? Ok, bueno, recuerden que hemos hablado que para que nuestra investigación tenga veracidad, se recomienda el 30% de nuestra muestra. Es decir, si yo tengo o seleccioné en tu caso, vamos a poner, y te lo ponía de ejemplo, 5,000 preescolares, pues el 30% de 5,000, ¿cuántos serían? Como, a ver, el 10% serían 50. No, pues serían muchos, no, serían muchos cuestionarios que tendrías que aplicar. Supongamos que seleccionas 30 directores y de esos 30 directores, pues si vamos a ocupar el 30%, ¿a cuántos directores tendrías que estar aplicando la encuesta, Irene? Ok, licenciado, sí, ya más o menos lo entendí. Ah, Gracias. sí, entonces acuérdense, se recomienda el 30% cuando hacemos un cuestionario. Si nosotros queremos tener todavía mayor certeza, lo podemos aplicar a mayor magnitud cuando lo hacemos tipo encuesta. Recuerden que esto va, cuando va tipo encuesta, pues la podemos hacer más grande. Si nuestra población es pequeña, pues entonces la podemos aplicar a toda la población, ¿sí? Y recuerden, puede ser por una muestra ya seleccionada o una muestra al azar, probabilística o no probabilística. Ustedes determinan. Ajá. Por ejemplo, yo en mi muestra, en la aplicación de esta entrevista, todo fue una muestra no probabilística, porque yo primero tuve que ir a la comunidad para saber más o menos quiénes eran las personas, y de acuerdo a todo lo que investigué en horarios en los que estaban y todo lo demás, pues ya seleccioné yo, pues voy a ir a ver a esta persona y a esta persona. Entonces fue no probabilística mi muestra, ¿sí? Aquí no fue al azar, yo ya iba, cada que iba a la comunidad, yo ya sabía con quién dirigirme, porque ya tenía yo por ahí pues ya hecho con quién. Entonces, necesitan ustedes seleccionar su muestra si así lo desean, y si lo quieren aplicar, pues lo pueden aplicar para saber cómo funciona, pero sí, saber cuánto es esa unidad de análisis que vamos a estar abordando, Irene. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicas? Yo tengo una, Por profe. ahorita no, licenciado. Ah, ok. Sí, adelante.
¿Cuántas preguntas en promedio debemos de hacer? O Eh, sea, un máximo, un mínimo. Bien, esto va a depender del tipo de problema que tú vayas a investigar. En mi caso, como ustedes vieron, y me comentaba mi asesor en aquel entonces, ajá, en el caso de la entrevista propiamente a mi población, fue una entrevista corta de 16 ítems que ustedes pueden ver, sí, pero me comentaba y viendo ahora la investigación, pues se nos recomienda no menos de 15 reactivos, porque tenemos que obtener la mayor información que podamos acerca de nuestro tema. ¿Sí? Y con un máximo de unos 30, ¿sí? Para no hacer una encuesta, un cuestionario tan largo que ahora eso resulte que afecte la recolección de la información. Chicas, se me va a acabar aquí el tiempo, me desconecto medio minuto y me vuelvo a conectar y seguimos comentando lo del cuestionario, por favor. Sí, porque se me acaba el tiempo. Sí, las veo en medio minuto, por favor. Sí, profe.